Después de haber amanecido y haber dado las 10 horas de la mañana del día 2 de mayo del año del Señor de 1749, Altamira es una de las poblaciones fundadas por José de Escandón en el Nuevo Santander, hoy estado de Tamaulipas. En esta ocasión presentamos el video documental Origen y Fundación de Altamira. Acompáñenos. Soy Reinaldo Castillo Portes, cronista vitalicio de la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y exhorto a la ciudadanía para que observen, digamos, este magnífico video en el cual prácticamente tratamos de dar a conocer las costumbres y tradiciones de Altamira. Donde en 1749, un 2 de mayo, se empezaría a construir una catedral con leche de vaca, la iglesia de Altamira. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de las Caldas. Me encuentro en Altamira, Tamaulipas. Vamos a darle unas moneditas a la máquina del tiempo y nos vamos a regresar 500 años. Vamos a situarnos en este lugar, precisamente. es mi querida Altamira un rinconcito donde nací, tierra de la Huasteca, la carne seca y el tamesí. Querida Altamira, un rinconcito donde nací, tierra de las huastecas, la carne seca y el tamesí. Tierra de las huastecas, la carne seca y el tamesí. La presentación oficial de este organismo que lleva el nombre, como aquí lo vemos, Altamira Cultural, y queremos sea una plataforma para seguir impulsando la cultura, el arte y todas estas cosas que se dependen de la misma. Altamira se encuentra en el extremo sur del estado de Tamaulipas. Está a 25 kilómetros de la desembocadura del río Pánuco. Tiene como vecinos a los municipios de González y Aldama por el norte, y al sur los municipios de Ciudad Madero y Tampico, aunque también tiene un pasado con el municipio de Pueblo Viejo cruzando el río Pánuco en el norte de Veracruz. Este es el río Pánuco, que desemboca en el Golfo de México. Es la división de los estados de Tamaulipas y Veracruz. A estos 4 municipios se les conoce como la zona conurbada de Tampico, que tiene un área de influencia de 150 kilómetros a la redonda. Por eso también se le conoce como la capital de la Huasteca. La Huasteca abarca parte de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. No existían las 6 huastecas, era una sola huasteca, pero limitada por ríos, esteros y lagunas. Pero se constituye en base a un vínculo demográfico, prácticamente, llamémosle una región económicamente activa. Conozcamos
el San Luis de Tampico primero. Conozcamos el Tampico prehispánico. Que de acuerdo con datos proporcionados por el profesor Manuel Castellanos, primer cronista vitalicio, él me decía que aquí había como lo que es hoy Altamira, 80 o 100 tribus, grupos de indígenas con diferentes nombres, ¿verdad? Digamos que tenían algunos los nómadas y los sedentarios, digamos, que eran la situación En la época prehispánica había en Altamira las etnias nómadas y nuestros huastecos. Para conocer más sobre el municipio de Altamira, visitamos algunos museos en la Ciudad de México y así recopilar la información que necesitamos. Me encuentro en la Ciudad de México. Estoy en el Museo de Antropología e Historia. Los huastecos o Tenec construyeron templos piramidales llamados cues. Fabricaron cerámica e instrumentos musicales. Acostumbraban, como los mayas, la deformación craneana y se aserraban los dientes en punta. Los cubrían con chapopote para embellecerse. Usaban narigueras y orejeras. Se pintaban el cuerpo de azul y se tatuaban la piel. El término Tampico se utilizaba indistintamente para designar ambas orillas del río Pánuco y Tamesí. Y vuelvo a repetir, no veamos a Tampico como un lugar determinado, sino un conjunto de situaciones, de villas, de pueblos que están todos intercomunicados entre sí y que van a formar una región. Los huastecos estuvieron en pequeños asentamientos a las orillas de los ríos y lagunas, dependiendo de la época. En la metrópoli llamada Tampico existieron importantes restos de la cultura huasteca, pero la mayoría fueron destruidos por la población en los años 30 del pasado siglo XX. Dentro de este grupo destacaron las ruinas de Tancol, Las Flores, Encarnación, Tierra Alta, Pueblo Viejo, La Pitaya, Laguna de Pueblo Viejo, Chairel, Champayán, el Cerro de Andonegui, Árbol Grande, así como el perímetro de la Plaza Municipal de Tampico. Esta es la Pirámide de las Flores, uno de los últimos vestigios de la cultura huasteca en Tampico. La Pirámide de las Flores, que son 4 pirámides una arriba de otra. Y si nos vamos un poco más hacia el norte, en Altamira, en González, en Estación Manuel, en Ciudad Mante, en Antiguo Morelos, y si bajamos un poquito por el río Pánuco, vamos a encontrar Panutrán, el Sabino, el Sabinito, Moctezuma, el balcón de Montezuma, Tamuín, o mejor dicho, Tamoy, Tantoc, Tancuayalap, Tanquián, Aquismón, todos los lugares con Tan son lugares Tenec. En lo que actualmente es Altamira, existían varios grupos de nativos. Los pames, los pintos, los carrizos, los mezquites, que principalmente se sustentaban de la caza, de la pesca, algunos cultivos como el maíz, algunas hortalizas, pero sobre todo de la pesca y de la caza. Esto sucedió hasta 200 años después de la conquista, en que nuestra zona no podía ser habitada por los españoles, por lo aguerrido de nuestras etnias. Para 1521 llega el español Francisco de Garay, se adentra en el Pánuco y es atacado por los Tenec. Para 1522 Hernán Cortés funda la segunda población de la América, Pánuco, Veracruz. El español Nuño de Guzmán se encargó de acabar con los nativos Tenec en su afán de poder y dinero. Los capturaron y mandaron a las Antillas como esclavos a cambio de caballos y ganado. Los que sobrevivieron se fueron a las partes altas de la sierra. Para 1532, Fray Andrés de Olmos nos cita Carlos González Salas, que llega a la Bahía del Humo
donde existía un pueblo huasteco. De ahí su término el humo, porque había señales de humo en esa pequeña aldea huasteca. Y en base a una evangelización constituye la misión de San Salvador de Tampico. Y funda un convento en lo que hoy conocemos como Pueblo Viejo, Veracruz. La custodia o villa de San Luis de Tampico se funda en 1554. Es actualmente Pueblo Viejo, Veracruz. La función de Fray Andrés de Olmos era mucho más grande que formar pueblos o que fundar pueblos y ciudades. Un evangelizador va donde hay población. La villa de San Luis de Tampico, que por cédula real del segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, otorga a los pobladores de Pánuco que vengan a poblar el lugar llamado Tampico, con fecha del 26 de abril de 1554. Pero entre 1522, cuando se funda Pánuco, Veracruz, la villa de San Esteban del Puerto, hoy Pánuco, a la fecha de 1554, tenemos 34 años de un vacío en el solamente sabemos quiénes son los encomenderos de las salinas que estaban en Altamira, en Lomas del Real, y que vinieron y embarcaban y vendían la sal. Había unas 2, 3 pesquerías. ¿Qué son pesquerías? En el término colonial es gente que se dedica precisamente al manejo, ¿sí?, de los productos marinos. Este es el puerto industrial de Altamira. Ya traían el proyecto, la Comisión Nacional de Puertos se llamaba en aquel tiempo, de construir 2 puertos industriales en el Pacífico y 2 puertos en el Golfo. Y no se construyeron más que el de aquí de Altamira en el Golfo y el Lázaro Cárdenas en Michoacán. Me encuentro en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. A mi espalda se encuentra el faro. Influyó mucho para la cuestión de que si construyera el puerto aquí, pues el licenciado Julio Rojo Moctezuma Cid, que fue secretario de Hacienda, se ocupó de varios puertos, fue director de Pemex también, un personaje, un chaparrito así que no valía 2 o 3 cacahuates. Cuando vino Moctezuma Cid, que dejó de ser director de Pemex, me vino a ver, y pues ya me quitó el jefe de Pemex, porque ahora me dio la chamba de buscar un nuevo puerto, porque el de Tampico se asolva cada rato, el canal. Estamos soñando la vista en Altamira. ¿Cómo ve usted? ¿Habrá posibilidades de hacer ahí un nuevo puerto? Único, sobra. Entonces, claro que sí, lo aconsejo. Gente y agua y mar. Ahí tienes Altamira. Esta es Playa Tesoro en Altamira, Tamaulipas. Desde épocas prehispánicas, esto eran salinas, desde la desembocadura del río Pánuco hasta el río Barberena. Este es el río Barberena, que sirve de límites entre los municipios de Altamira y Aldama. La cuestión de las salinas es una cosa natural. El motor promotor de estas salinas son los nortes que pegan a fin de año. Entonces, la sal se hacía por naturaleza. A mis espaldas se encuentran las parcelas de sal
en Lomas del Real, municipio de Altamira, Tamaulipas. Aquí a las marismas les entraba aquí por donde está el faro, el puerto. Por ahí había un canal, entonces estos bañaba. Entonces vienen los soles ya desde febrero y marzo y acuaja la sal. Entiendo que Lomas del Real existe hace más de 500 años, porque hay una leyenda que se dice que de aquí de las salinas de Lomas del Real se le mandaba sal a Moctezuma, la gran Tenochtitlán, cuando estaba el Imperio Azteca. De ahí sacar mucha sal para aquí, para Tampico, sal en grano. Inclusive que en aquel tiempo, te hablo yo del principio del siglo pasado, era la mejor sal de mar en el país. Estamos hablando a principios del siglo XX. Sí, exacto. Esta es la sal de Altamira en Congregación Lomas del Real. Pues me acuerdo que les acerqué el río cerquita, pues no había donde transportar los chalanes de sal. Me acuerdo que les hice una canal, ¿verdad? Mi abuela me platicaba, ¿verdad?, que esa sal, esa carne seca la salaban con sal en grano de mar, pero lo tostaban en un comal, la sal, y después la molían en un metate. Aquí estamos viendo esta sal que se explota desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Pescadores, campesinos, ganaderos, son con sus lomas de gran desarrollo salinero y con el puerto industrial. Altamira es lo que quiero. Para 1554, Fray Andrés de Olmos funda con indios olives la población de la Tamaulipa. De esta población se desprende el nombre del estado de Tamaulipas. Fray Andrés de Olmos que funda la Tamaulipa, Tamaulipa. ¿Cuáles son los vestigios arqueológicos en Altamira? Sobre todo en las márgenes del río Tamesí, en la zona de Monte Alto, que ahora ya está actualmente poblada, en el Cerro de la Palma. Por ahí en Esteros, allá donde el campo 30 de Pemex, rumbo al río hay una como isla. Ahí prácticamente traté yo de introducirme y no fue posible, porque creo que también hay algunos vestigios arqueológicos, que aparte de lo que tenemos, que es lo único que hay aparte de lo que está ahí en Cueva de Palmas Altas. Y prácticamente en todo el municipio hay un sinnúmero de vestigios de cúes o adoratorios de los huastecos. Ahí hay un lugar que se llama el Chapapote, que está entre Vuelta de las Yeguas y Providencia de Naranja, ahí brota el Chapo. Porque no sé si tú sepas que varios de los montículos o pirámides que hacían los indios, en las capas hay unos que traen chapapote. Las tribus nómadas no tenían asentamientos que hayan dejado vestigios. Los únicos vestigios son de los huastecos. De acuerdo como lo señala Joaquín Meade en su Huasteca Tamaulipeca, aquí teníamos, ¿cómo se llama?, pues grandes centros ceremoniales. En la Sierra de la Palma, él nos señala una pirámide, un centro ceremonial y todo eso. Inclusive ahí apareció la diosa Escuinán. Es una pieza de 2
metros con 6 centímetros de altura, pesa más de 1 tonelada. Se encontraba en un museo que teníamos en la plaza principal de Altamira. Que llovía, pues se inundaba. Yo cuando iba a mis reuniones de cronistas en Tamaulipas o allá en alguna parte de la República, en Altamira tenemos un museo que se inunda, pero nomás cuando llueve. ¿Pero qué le pasó a la pieza de Escuinán? Bueno, pues entonces cuando llegó doña Delia en el periodo 93-95, no sé qué dijo, pues iba a ocupar ahí todas las cosas, entonces empacaron todo y se puso acá, nomás que entonces Carrillo la sacó, todo esto se guardó en la biblioteca y de ahí para acá pues nomás dicen que está resguardada y la gente pregunta, pero pues no sabe dónde está. ¿Está perdida? Por ahí oí el otro día, no sé, será cierto que estaba allá en Europa, no sé dónde, en qué parte de Europa estaba. Realmente, en la actualidad, la ciudadanía no sabemos en dónde se encuentra esa pieza. En 1580 hubo un intento de colonizar la costa del Seno mexicano por Luis de Carvajal y de la Cueva. Carvajal salió de lo que es hoy Ciudad Madero para formar el nuevo Reino de León, pero las condiciones de esos años no permitieron tal empresa, y así se mantuvo hasta 1748, en que llegó Escandón. José de Escandón y Helguera nace en Soto la Marina, España, en 1700. En el Valle de Camargo, del Obispado de Santander, en España. En 1715, a los 15 años de edad, llega a la Nueva España. Muy joven llega a la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde se enlista en la Armada, luchando contra los piratas que asolaban la laguna de Términos, que se encuentra en el actual estado de Campeche. El joven Escandón ingresa como cadete en la Compañía de Caballeros Montados y Encomendados de Mérida. Poco tiempo después, por sus méritos, es nombrado teniente, ascendiendo con el tiempo a sargento mayor. Por esas batallas y ese valor que él mostró contra los piratas ingleses y franceses, fue ascendido y llevado a la ciudad de Querétaro, donde a los 21 años de edad contrae matrimonio y empieza a relacionarse con la gente política de la época, para finalmente llegar al grado de coronel. José de Escandón fue parte de la prestigiosa Orden de Santiago. Llegó a tener el cargo de las compañías de infantería y caballería de la ciudad de Santiago de Querétaro. Y ahí intervienen algunas revueltas en la Sierra Gorda y las calma, las apacigua y todo eso, de ahí el nombre del conde de Sierra Gorda. La corona española otorgó a Escandón, por sus méritos y servicios, el título nobiliario de conde de la Sierra Gorda, por sus acciones de pacificación y organización en esta zona. Y ante el temor de que los ingleses, los franceses, los irlandeses o otro tipo de europeos llegaran por el lado norte, hicieron un plan de colonización de una vasta zona que se llamaba Tamaulipas. Les faltaba únicamente, quedaba por colonizar la superficie que es Tamaulipas, que se conocía como costa del Seno mexicano. Salió Escandón ahí como candidato para llevar a efecto la colonización. En 1748,
fue nombrado jefe de la conquista del seno mexicano, para reconocer, pacificar y poblar las tierras hacia el norte de las poblaciones de Tampico, hoy Pueblo Viejo, Ciudad Valles y Río Verde, abarcando el nuevo Reino de León, hasta la Bahía del Espíritu Santo, hoy Corpus Christi, en Texas. Y empiezan a hacer el plan de colonización del noreste de México, que ya habían pasado 200 años de la conquista y no podía ser habitado por españoles. Y los chichimecas era una tribu muy guerrera, muy feroz. Yo siento que por eso se retardó un poco la cuestión de la colonización aquí a Tamaulipas, aparte de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, los animales y todas esas cosas. En 1747, José de Escandón hace la primera expedición para visualizar y ver qué existía en el territorio a colonizar, internándose por el municipio de Tula, Tamaulipas, se llega hasta las costas del Golfo de México y hacia el norte hace la expedición hasta la Bahía del Espíritu Santo, lo que hoy es Corpus Christi, en el estado de Texas, del Estados Unidos de Norteamérica. Porque claro que tú debes saber que cuando llegó Escandón, aquí en 1700, ya estaba fundada Tula, estaba fundada Miquihuana y estaba fundada Palmillas. En esa primera expedición ellos ven el terreno, las condiciones climáticas, geográficas. Regresa a Querétaro y entonces espera que pase la temporada de lluvias y calor. Y se preparan para lo que será en 1748 el inicio de la colonización del Tamaulipas, que ellos llamaban la costa del seno mexicano. Ya con la autorización del virrey de la Nueva España y de los políticos de la época, y con el apoyo de más de 700 soldados y más de 2,000 colonos de la Sierra Gorda de Querétaro y de Guanajuato, parten hacia lo que sería el Nuevo Santander para iniciar la colonización del mismo. José Escandón se casa por primera vez a los 21 años y después que enviuda, a los 12 años de haber enviudado, vuelve a casarse con María Josefa Lleras y Valla. Es importante el dato de esta segunda esposa. Él ya cuando vino a Tamaulipas la segunda vez ya traía un plan. Aquí voy a llegar a tal lugar y le voy a poner fulano de tal y todas esas cosas para ir para acá. Entonces, él, ya cuando pasa la temporada de lluvias y calor, sale de Querétaro con todo su personal, equipaje y todos los que iba a colonizar. Él salió de la ciudad de Querétaro con gentes de a caballo, de carreta, a pie, con ganado, con animales domésticos, con utensilios. Nos podemos imaginar esas carretas repletas de utensilios principalmente. Hay descripción de lo que ellos traían. Traían armas, traían ganado, traían canoas, traían todo lo necesario para poder iniciarse en un nuevo lugar que ellos desconocían, pero que era muy prometedor, viniendo del altiplano del país, de la Sierra Gorda de Querétaro. Sabemos que la Sierra Gorda tiene áreas muy generosas y otras muy desérticas. Entonces para ellos Tamaulipas era una gran aventura y una gran oportunidad para salir adelante. José de Escandón viene a fundar 23 villas y una ciudad. 23 villas, entre ellas 12 son homónimas a España. Altamira, Laredo, Reynosa, Burgos, Cruillas, muchas más. De las 23, 12 se encuentran en España. Y de ahí el proyecto está muy bien planificado. Es decir, tiene una jerarquía.
Esta parte de aquí de Tamaulipas, o sea, lo que faltaba por colonizar, lo tenía el virreinato lo tenía como costa del seno mexicano. Entonces, cuando hace la colonización Escandón, le ponen Colonia del Nuevo Santander, porque Escandón era santanderino, ya de España, nace allá en Soto la Marina, en España. Y creo que para la época lo más primordial para Escandón era la defensa que tenía con sus fuerzas militares, porque la zona norte de México, principalmente Tamaulipas, era una región no conquistada después de 200 años que ya se había conquistado todo Mesoamérica. ¿Y quiénes son las que van a acompañar a Escandón en este proyecto colonizador? Pues precisamente los comerciantes santanderinos, los comerciantes cantábricos, los nacidos en Altamira, España, en Sotolamarina, España, en Reynosa, en Burgos. La mayor parte van a llegar en barcos y van a ser recibidos, algunos en el puerto de Pueblo Viejo, Veracruz, otros con el barco La Conquistadora de Escandón para 1755. Iniciándose la primer colonización el 25 de diciembre de 1748, a la cual le puso el nombre de su segunda esposa, el actual municipio de Llera, hoy Tamaulipas. El criterio que siguió para marcar la ubicación de las poblaciones estuvo regido principalmente por la calidad de la tierra, recursos con los que contaba cada lugar y los de tipo militar, que tenían por meta asegurar la defensa de los colonos y el control de los nativos guerrosos. El 17 de febrero funda lo que le llamarían la Villa de Santander, hoy Jiménez, y es señalada como capital de la colonia. Primero se fue de Llera al norte, y luego llega ya de Reynosa, se viene y funda San Fernando, y de ahí se viene directo de San Fernando a Altamira. Y llega un 2 de mayo de 1749 a las márgenes de una gran laguna llamada de Champayán, que en huasteco significa lugar donde abundan las culebras. A la orilla de esta gran laguna, sobre una loma, hacen los trazos para fundar lo que hoy es nuestra zona centro del municipio de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con el plan de fundaciones, valga la redundancia, que ya traía el coronel José de Escandón y Helguera, le correspondió el número 9, porque el 8 fue San Fernando. Venía del norte, Sí. por tierra y no por mar. No mar, no. Ni Pues, por río. Pues más, fíjate, para traer cuántos cientos de gentes traía Escandón. Y aparte de eso, con animales y ya la gente, porque aquí traía la gente, tú te vas a quedar aquí. Aquí llega, por ejemplo, el 2 de mayo y funda la antigua villa y deja con 285 personas, jóvenes, mujeres, hombres, y 20 militares, o sea, 305 personas. La llegada de José de Escandón con gente de a carreta, de a caballo, de a pie, con utensilios necesarios para instalarse en una nueva población, con los animales de pie de cría que necesitaban para ser productivos a corto plazo. En esa caravana de aproximadamente 300 personas, que conformaban unas 60 familias aproximadamente. Además, se agregaron gentes de la isleta de Tancol y de áreas cercanas al paraje llamado Tampico, que habían huido de los ataques de los piratas ingleses y franceses. Y le pone el nombre de Altamira en reconocimiento al Marqués de Altamira, España, o sea, donde están las grutas, las pinturas rupestres, allá en España, porque don Juan Rodríguez de Albuerna, que era el Marqués de Altamira, lo recomendó con el
virrey para que Escandón fuera el colonizador de Tamaulipas. Juan Rodríguez de Albuerne, amigo y contemporáneo de José de Escandón, y desde luego pues padrino para que las autoridades de la época virreinal lo apoyaran en esta aventura que era la colonización de la costa del seno mexicano. Sí, claro que ya el Escandón a la hora del reparto, ¿verdad? Señala el espacio para la autoridad civil, digamos, el espacio para la iglesia, el espacio para la cuestión de lo que va a ser la plaza, toda situación, y las gentes pues para acomodarse, ¿verdad? Y claro, siento yo que Escandón lo hizo con respecto a la laguna, por la cuestión del agua y por la cuestión de la pesca. Y es leyenda porque ante la falta de documentos oficiales, el primer cronista vitalicio de Altamira, el profesor Manuel Castellanos Lara, mi padre, se dio a la tarea de investigar las formas de las actas de otras poblaciones de Tamaulipas. Entonces, apegándose a las formas de la época, él elaboró una leyenda del acta de fundación, que es la que se lee todos los años, el 2 de mayo, por una persona que caracteriza a José de Escandón. Esa acta está escrita por puño y letra del primer cronista de Altamira, en un pergamino. Lo conservo porque por ahí dicen que otras personas lo escribieron, y pues el primero que fue a investigar a Archivo de Indias la historia de Altamira fue el primer cronista. ¿Fue hasta España? A la Ciudad de México, al Archivo de Indias de la Ciudad de México. Sí, la leyenda del acta de la fundación de Altamira de Nuestra Señora de las Caldas dice así: en la loma que llaman de Buena Vista y que está a la orilla de una gran laguna que llaman de Champayán, a una legua del mar Océano, por el rumbo del oriente, después de haber amanecido y haber dado las 10 horas de la mañana del día 2 de mayo del año del Señor de 1749, nuestros presentes, el señor coronel don José de Escandón y Helguera, terminados estos hechos, se firma esta acta por los pobladores que supieron hacerlo, por el coronel don José de Escandón, por el capitán don Juan Pérez, por el capitán don Francisco Barberena y por el padre misionero don Francisco Manzano. Ante Dios y los presentes doy fe, el secretario. Esta leyenda del acta de fundación por primera vez se leyó cuando Altamira cumplió sus 200 años, su primer bicentenario de la fundación, y se lee esta acta en público, actualmente frente a la iglesia principal, que se fundó enseguida de la fundación. Hay personas que han leído esta acta por muchos años. El que más duró en la caracterización fue el señor José Tavera, Pepe Tavera, y físicamente muy parecido y montando perfectamente a caballo. Creo que es el que queda en la memoria de la mayoría de los altamirenses. Posteriormente ya vinieron más altamirenses caracterizando a don José de Escandón, que hasta la fecha se hace la lectura de la leyenda el 2 de mayo. Y después de aquí se va, y el día 11 de mayo, ya 9 días después, funda San Juan de Orcasitas, que es Maciscaxi. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la iglesia? Entre 14 y 15 años, se supone.
¿Qué sabe usted de la historia de la iglesia? Pues que está hecha con leche de vaca, ¿sí? Y que los españoles fueron los que la fundaron, que vinieron los españoles y la fundaron y trajeron la imagen de la Virgen de las Caldas, ¿sí? Que ahora que se venera a la Virgen de las Caldas y Santiago Apóstol. La fecha de la Virgen de las Caldas es el día 2 de mayo y Santiago Apóstol el 25 de julio. La Virgen de las Caldas la entrega Escandón, ya una vez hecha la fundación, nombrar a las autoridades y se las entrega a las autoridades, pero en un lienzo, o sea, una imagen, y para que la veneren como su matrona. Esa fue la idea de, y después González Salas dio una versión sobre esta Virgen, que es una de las pocas vírgenes que amamanta al niño en su regazo y que se venera en Pontevedra, España. Lugar de donde era originario el Marqués de Altamira. Un lugar de aguas térmicas, aguas calientes, de caldos, por eso se habla sobre esa situación. Posteriormente sí, pero ya sería como en la década de los 40 más o menos, se trajeron una de bulto, pero tamaño pequeño. Y se dice, esto lo dice aquí la gente antigua, de que esta Virgen traía una corona de oro con diamantes, que después que dice que se perdió. Y la que está ahorita en el altar es una versión ya que se hizo, digamos, ya, pero se le construyeron, no sé si en Quicoteca, no sé dónde, por ahí dijo el padre José Luis, que fue el que ya trajo la Virgen del tamaño que está ahorita actualmente. Fines del siglo pasado y principios de este siglo, porque da la situación de que el cambio que hubo, porque ahorita la iglesia se conoce por la iglesia de Santiago Apóstol. Las autoridades de aquel tiempo de Altamira se enteraron de que Escandón era un fiel devoto de Santiago Apóstol y cuya fiesta se festeja el 25 de julio. Entonces ya para ese tiempo, en 1765, o sea 15 años después, ya estaba la iglesia terminada con sus 4 paredes, sus contrafuertes, pero tenía techo huasteco, o sea carrizo, tule, lo que le faltaba el techo y las bóvedas prácticamente. Me encuentro en el techo de la iglesia de Nuestra Señora de las Caldas en Altamira, Tamaulipas. Se construyó sus paredes con piedras traídas de la región de La Pedrera y de Armenta, de lo que fue elegido Miramar. Entonces le pidieron permiso a Escandón para echarla a andar así y seguir trabajando, porque le surgía la situación de la cosa, y se llevó a efecto la primera feria de Santiago Apóstol en julio de 1765, y probablemente de ahí venga el cambio, que ya después la Virgen se hizo a un lado de las Caldas y ya se empezó a nombrar Santiago Apóstol. Y hay una cosa, digamos, verídica, eso sí me consta a mí, de que mi abuela me platicaba cuando yo era niño, y todavía lo vimos después, antes de la contaminación, de que precisamente cuando empezaba el mes de julio, aquí venía que no tiene dirección, dicen que es así como cuando pasa el jet y hay humedad y te deja la cuestión. Era como una nube así, pero no una nube grande, sino una nube mi abuela me decía que era el camino de Santiago Apóstol, que andaba Santiago Apóstol en el caballo y salía toda la cuestión y se ponía, y dice que esa cosa salía de Santiago Compostela en España hacia acá, hacia América del Sur, y después ya pasaba la fiesta y se terminaba la cosa. ¿Que fue construida con leche de vaca? Bueno, efectivamente es una leyenda que se ha venido transmitiendo de generación en generación, porque antes, para hacer una construcción de esa naturaleza, lo que se usaba era arena, cal y agua. Entonces yo siento que como quiero un centro ganadero grande, pues digo, si no tiene toda, pero sí tiene una gran parte, de que en lugar de agua se le echó leche de vaca, porque se degeneró tanto la situación
que después algunos escritores dijeron que era leche de burro y que leche de cabra y todo, pero lo original, de acuerdo como lo decía el profesor Castellanos, era leche de vaca. Hacían los cerros de mezcla, que se llama amalgama o algo así por el estilo, amalgama. ¿Sí? Entonces, y esto se hacía así, todavía cuando se construyó la capilla, fíjate, en 1945, 46, todavía se hacía ese tipo de mezcla. Vivía la gente en Altamira principalmente de la ganadería y de la agricultura. Y se ayudaban también con la pesca de la Gran Laguna del Chapayán, del río Tamesí, y la alimentación, la siembra principal, el tomate, el maíz, el camote, el frijol. Y de luego la Salina, que fue Salinas del Gómez Riesco, fue hasta 1900, por decirlo, yo creo que en 1970 el pulmón económico de Altamira. Era el que sostenía Altamira por lo que son de los impuestos de la sal. Quedan pendientes lugares que se van a fundar, e incluso algunas fundaciones las terminó su hijo, Manuel de Escandón. Pero no nada más en el norte del río Pánuco funda ciudades, sino también al sur. Al sur del río Pánuco tenemos Tampico Alto. El coronel José de Escandón, para poner orden en las 3 congregaciones de los Tampicos, y reunidos todos, se decide refundar la población de la villa de San Luis de Tampico, en las llamadas lomas o ranchos. Esta es la iglesia del Señor de las Misericordias, el Señor de Tampico. Así se funda el cuarto Tampico. Tampico el Alto se funda el 15 de enero de 1754. Que es fundada posteriormente a la fundación de Altamira. Y se ve que había intereses muy grandes para el desarrollo de la región y para el desarrollo económico personal, porque José de Escandón, tanto padre como hijo, Manuel de Escandón, tuvieron grandes embarcaciones que a través de ríos y lagunas comerciaban con los pueblos del estado de Veracruz y de la Huasteca. Sí, en 1755 el coronel Escandón informa al virrey Marqués de Cruillas que en la colonia de Nuevo Santander ha fundado 23 villas, 144 oficiales y soldados que forman 1.481 familias con 6.385 personas, sin sirvientes ni vagos. Además, se hallaban congregados 2.837 indios. El rápido reconocimiento de la obra de Escandón despertó las envidias, y anticipándose a una posible acusación, Escandón se adelanta con el virrey de la Nueva España para que le hiciera una visita de inspección. El resultado, todo bien, y solo le exigieron que fundara 3 villas más en la costa. En el año de 1766 se hace el juicio contra José Escandón. Escandón fundó otras 2 poblaciones y fue llamado a la Ciudad de México. Se encontraba como gobernador vitalicio de la provincia de Nuevo Santander cuando fue llamado a la Ciudad de México porque había cargos que pesaban sobre él. Pero antes fue destituido como gobernador del Nuevo Santander. La acusación principal era que utilizaba indios en sus obras de manufactura textil, lo que estaba prohibido desde 1601. Principalmente de los frailes franciscanos de Zacatecas, acusándolos de la no repartición de tierras y de no pagar tributo. Y la exterminación de los nativos de la región. Los que vinieron a hacer el censo declararon que había mucho más ganado del que se decía tener. José de Escandón
ya nunca regresa al Nuevo Santander, porque fallece en la Ciudad de México a los 70 años, el 10 de septiembre de 1770, antes de que concluyera su juicio. 5 años después de su muerte, fue exonerado totalmente de los cargos. Y porque él muere en Tacuba el 10 de septiembre del año de 1770. Yo vería dos situaciones en el personaje José de Escandón. El lado positivo, la colonización de lo que hoy es Tamaulipas, y por otro lado, el lado negativo del exterminio masivo de nuestros indígenas, de nuestras tribus, que llevaban el nombre generalmente de su jefe. Altamira, ¿cómo vivió la independencia? No como en el resto del país, por el mismo hecho de que no se sintió fuertemente la esclavitud en esta región. La comunicación era principalmente por vía fluvial, a través de la laguna del Champayán y del río Tamesí y de los esteros que existen en la región. Todo era a través de la laguna y de los ríos. Entonces, es importante saber que el Tamesí era navegable para lanchones, hecho que constituyó un gran atractivo para los hombres de negocios que habían acumulado su riqueza a partir del comercio marítimo, es decir, a partir del 2 de mayo de 1749. Entre ellos, el capitán Juan Barberena, el propio José de Escandón,